Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, a los fervientes admiradores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como habrán podido adivinar por el título, vamos a hablar de Amor en el aire. Kerem Bürsin busca a Hande Erçel de nuevo. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posible indicio que apunta a que el corazón de Kerem podría estar llamando de nuevo a la puerta de Hande. Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta confirmaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido jugoso preparado para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El título lo dice todo. Amor en el aire, Kerem Bürsin busca a Hande Erçel de nuevo. Este titular ha estado resonando en los foros de fans, en las redes sociales y en los titulares de diversas publicaciones de entretenimiento. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Durante un tiempo su romance fue el tema de conversación principal, alimentando la fantasía de sus seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Compartían momentos en redes sociales, sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y cada gesto, cada mirada, era analizado y celebrado. Eran la definición de una pareja de cuento de hadas moderna, o al menos así lo percibían muchos. Sin embargo, como suele suceder en el efímero mundo de las celebridades, las cosas cambiaron. Hace un tiempo se confirmó la separación de Kerem y Hande. Fue un golpe para muchos de sus admiradores, quienes no podían imaginar el fin de esta popular pareja. Los motivos de la ruptura nunca se aclararon del todo, como suele ser habitual en estos casos, dejando un velo de misterio y especulación. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. En fin, las razones convencionales que a menudo ponen fin a las relaciones, especialmente cuando la exposición pública es tan alta. Tras la ruptura, ambos actores continuaron con sus vidas y sus carreras, cada uno por su camino, aunque la sombra de su relación pasada siempre planeó sobre ellos. Pero aquí es donde la trama se pone interesante. Últimamente han surgido una serie de indicios, sutiles para algunos, evidentes para otros, que sugieren que Kerem Bürsin podría estar intentando reavivar la llama con Hande Erçel. Y cuando decimos buscando, nos referimos a intentos, a acercamientos, a señales que apuntan en esa dirección. No estamos hablando de confirmaciones oficiales, por supuesto, porque en este mundo, hasta que no lo dicen ellos mismos, todo es materia de debate y análisis. Pero las piezas del rompecabezas para muchos están empezando a encajar. Uno de los primeros puntos de inflexión que ha llamado la atención de los fans es la reciente actividad de Kerem en las redes sociales. Ha habido un aumento notable en los me gusta y comentarios que Kerem ha dado a publicaciones de Hande. Si bien un me gusta puede ser algo casual, cuando se trata de un ex que ha estado distante y si además se acompaña de otros gestos, empieza a generar preguntas. Los fans más acérrimos de la pareja, conocidos como los Hacker, son expertos en detectar estas sutilezas. Han estado rastreando cada interacción en línea, cada etiqueta, cada mención. Y parece que Kerem ha estado especialmente activo últimamente, mostrando un interés renovado en lo que Hande comparte, ya sean fotos de su día a día, promociones de sus proyectos o incluso momentos más personales. Pero las redes sociales no son el único escenario donde se observan estos posibles acercamientos. Se han reportado avistamientos de Kerem en eventos o lugares donde Hande también ha estado presente, o se esperaba que estuviera. Si bien es cierto que ambos son figuras públicas y sus caminos profesionales pueden cruzarse, los observadores más atentos han señalado una aparente coincidencia en sus agendas y ubicaciones que va más allá de la simple casualidad. ¿Ha estado Kerem
¿Casualmente en la misma ciudad donde Ande estaba filmando o asistiendo a un evento? ¿Ha habido alguna interacción, por mínima que sea, que haya sido captada por los paparazzi o por testigos? Estos son los detalles que alimentan la especulación y que hacen que el corazón de los fans lata más rápido. Además de esto, hay rumores persistentes en los círculos del entretenimiento turco sobre conversaciones que Kerem habría tenido con amigos en común, expresando su deseo de reconectar con Hande. Obviamente estos son rumores y como tales deben tomarse, pero cuando provienen de fuentes que han sido confiables en el pasado, adquieren un peso considerable. Se dice que Kerem nunca ha olvidado a Hande por completo y que con el tiempo y la distancia ha reflexionado sobre su relación. Quizás se dio cuenta de lo que perdió o simplemente ha madurado y tiene una perspectiva diferente sobre lo que busca en una relación. Es importante recordar el contexto de su relación. Senkalkapm no fue solo una serie para ellos, fue el lugar donde nació un amor que cautivó a millones. La intensidad de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso, compartiendo tantas horas y emociones, creó un vínculo muy fuerte. Y a menudo las relaciones que nacen en sets de filmación tienen una dinámica especial. La presión de la fama, las exigencias de la industria y el escrutinio público constante pueden ser factores que desgastan incluso las relaciones más sólidas. Tal vez, ahora que han tenido tiempos separados, ambos están en un punto diferente de sus vidas, más centrados en lo personal y con una mejor comprensión de lo que realmente quieren. Y hablando de Hande, ¿cómo ha reaccionado ella a estos posibles acercamientos de Kerem? Pues aquí es donde las cosas se vuelven aún más cautelosas. Hande hasta ahora ha mantenido un perfil bastante discreto respecto a su vida privada, especialmente después de la ruptura. No ha habido declaraciones explícitas ni gestos públicos que confirmen un interés mutuo en una reconciliación. Sin embargo, algunos analistas del lenguaje corporal y de redes sociales sugieren que su interacción con ciertos comentarios o publicaciones de Kerem podría interpretarse como una apertura, o al menos, una falta de rechazo absoluto. Es un baile sutil de señales, un juego de poder y deseo que solo ellos conocen realmente. La narrativa de buscar a alguien de nuevo implica una iniciativa por parte de uno de los involucrados. En este caso, todo apunta a que Kerem es quien está dando los primeros pasos. Esto podría deberse a una variedad de razones, un arrepentimiento tardío, una reevaluación de sus sentimientos, o simplemente la constatación de que lo que tuvo con Hande era especial y difícil de reemplazar. Es natural que con el tiempo las personas reflexionen sobre sus relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron significativas. Y si Kerem siente que hay potencial para una nueva oportunidad, no sería extraño que intentara reconectar. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, soñando con verlos de nuevo como pareja, tanto en la vida real como quizás en futuros proyectos. Otros, sin embargo, creen que lo mejor es que sigan adelante, respetando las decisiones que tomaron y enfocándose en sus carreras individuales. Y es que al final del día, la vida de estas celebridades, aunque la compartan con nosotros a través de los medios, sigue siendo suya y sus decisiones son suyas. Pero, ¿qué significa realmente buscar? ¿Se trata de llamadas telefónicas, de encuentros secretos, o simplemente de gestos públicos y sutiles? En la era digital, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para las relaciones. Un comentario bien colocado, un me gusta oportuno, o incluso una publicación que parece ser una respuesta indirecta, pueden decir mucho. Los fans están atentos a todo. Han analizado fechas, horas, el tipo de contenido que comparten, las personas con las que interactúan. Y en este análisis minucioso han encontrado patrones que sugieren que Kerem está activamente intentando enviar un mensaje a Hande. Hay un elemento de nostalgia, sin duda. Senkalkapm marcó un antes y un después en sus carreras y en la forma en que el público los percibía. La energía que compartían era palpable y contagiosa. Verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en su vida personal, evoca esa época dorada para muchos de sus seguidores. Y es esa conexión emocional la que impulsa gran parte de la especulación y el deseo de una reconciliación. Sin embargo, es crucial mantener la perspectiva. Rumores son rumores y especulación es especulación. A menos que Kerem o Hande hablen abiertamente sobre ello, todo lo que tenemos son indicios y la interpretación de los fans. Pero precisamente esa ambigüedad es lo que hace que este tipo de historias sean tan cautivadoras. Nos permite imaginar, soñar y participar en la narrativa.
Para Kerem, reconectar con Ande podría significar mucho más que una simple aventura. Podría ser la búsqueda de una conexión auténtica que encontró difícil de replicar. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, encontrar a alguien con quien se tuvo una química tan fuerte y un entendimiento mutuo es algo valioso. Quizás Kerem se ha dado cuenta de que la fama y el éxito no lo son todo, y que la felicidad personal, el amor y la conexión humana son fundamentales. Por otro lado, para Ande la decisión de si responder o no a estos acercamientos es completamente suya. Ha estado enfocada en su carrera, en proyectos personales, y probablemente ha tenido tiempo para sanar y reflexionar sobre su propia vida. Si Kerem busca una segunda oportunidad, la pelota estaría en su tejado, y las razones por las que ella podría o no aceptar serían tan complejas como las de Kerem. ¿Ha sanado ella completamente de la ruptura? ¿Ha encontrado ella también un nuevo amor o está enfocada en otros aspectos de su vida? Hemos visto parejas de celebridades que se separan y luego se reencuentran, y otras que toman caminos separados para siempre. La dinámica entre Kerem y Ande tiene esa chispa de lo que pudo ser, y lo que podría ser de nuevo. Y es esa dualidad lo que mantiene viva la esperanza y la curiosidad de los fans. Lo que está claro es que el interés en ellos como pareja, incluso después de su separación, sigue siendo inmenso. Las redes sociales son un testimonio de ello, con miles de comentarios, hilos de discusión y publicaciones dedicadas a seguir cada pequeño detalle. Esto demuestra el impacto que tuvieron juntos y la profunda conexión que lograron crear con su audiencia. Así que, ¿está Kerem Bürsin buscando a Hande Erçel de nuevo? Basándonos en los indicios, la actividad en redes sociales, los rumores y la constante atención de los fans, parece que sí hay un intento por parte de Kerem de reconectar. Si esto conducirá a una reconciliación o simplemente a un reencuentro amistoso, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que el amor en el aire, entre Kerem y Hande, sigue siendo un tema candente y fascinante para el público. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel cautivó al mundo, su posterior separación, y los recientes indicios que sugieren que Kerem podría estar intentando un acercamiento. Desde su actividad en redes sociales hasta posibles coincidencias en sus agendas, los fans están analizando cada detalle en busca de señales de una posible reconciliación. Si bien no hay confirmaciones oficiales, la especulación y el deseo de una segunda oportunidad para esta querida pareja persisten. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Kerem realmente está buscando a Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta entonces.